Saludos, mis amigos y hermanos. La primera consecuencia del pecado en Adán fue el tener miedo. Pasó de el temor a Dios a tener miedo. El temor a Dios, aquello de que Adán hacía todo para agradar a Dios. Quería agradar a Dios en todo. Tener miedo es temía de la presencia de Dios como consecuencia de haber pecado, es decir, de haber ido contra los mandamientos de Dios. El tener miedo. Y el segundo de las consecuencias del pecado fue el tratar de sacarse la culpa de encima, echar la culpa a otros. Sí, miedo y echar la culpa, ¿no? Parecer inocente. Y ese pecado nos ha acompañado y acompañará a la humanidad hasta su fin. El echar la culpa a otros. Cuando somos sorprendidos de alguna cosa o cuando no queremos que alguien nos reconozca, vamos a echar la culpa a otros. No queremos aceptar algo que hicimos mal. Decimos, pero también, siempre tratando de señalar a otros. Miren, Génesis 3. Génesis 3. El Señor va y busca a Adán que estaba escondido. Y le dice, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que estabas desnudo? Tiene una conversación el Dios con Abraham. Dios y Abraham. Y Dios interroga a Adán. Y vean, vamos a ver. Dios interroga a Adán y le dice, capítulo 3 de Génesis. Leo los versos 11 y 12. Le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, Dios le había dado una orden directa a Adán. Directa. No comerás de aquel árbol. De todo puedes comer. Todo esto es tuyo. Pero de ese árbol, no. No. He leído algunos artículos concernientes a que ¿por qué Dios puso el árbol del bien y del mal cerca de Adán? Bueno, mis hermanos, aún en el día de hoy, el Señor permite cosas para probar nuestra fidelidad, para probar realmente que lo buscamos a Él y queremos agradarlo a Él. En ese momento, Adán, cuando vino Eva con la noticia de que la serpiente dice que Dios es un egoísta, que lo que Él no quiere es que seamos como Él, pero si comemos de ese árbol, vamos a ser como Él, y Dios el Padre no quiere eso, por eso que no quiere que comamos. Así que come, Adán, come. ¿No? Adán tenía la orden directa de Dios que no. Pero en ese momento quiso más agradar a su esposa, agradar a su mujer, que en verdad agradar a Dios. Y hay veces que nos toca hacer eso. Sí, con amigos, familia, agradar a Dios o a los demás. Bueno, Adán escogió agradar a su esposa, ¿no? Yendo directo contra el mandato del Señor. Y como consecuencia de querer agradar a su esposa, desagradó a Dios. Desagradó a Dios. Y por eso estamos donde estamos. Echándole la culpa a Adán. Señor, fue la mujer que tú me diste. Porque yo solo no lo hubiera hecho. La mujer que tú me diste. Es decir, Señor, es tu culpa. Tú me diste la mujer. Hermanos en la fe, eso es lamentablemente la posición de la humanidad aún en estos
días, en estos días. Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dios ha cogido, o mejor dicho, ha escogido al primer rey de Israel. Ya no la teocracia, ahora viene tiempo de los reyes. Y Saúl es el primer rey de Israel. Y Dios lo escoge a Saúl para que sea el primer rey y le sirva. Y el Señor le da mandato directo por medio del profeta a Saúl. Y Saúl escucha la orden directa de Dios. Leamos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 1. Nos dice así la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. La orden era clara y directa de Dios a través de su profeta a Saúl. Directa la orden, clara la orden. No había cómo perderse. ¿No? E inclusive antes de dar la orden, Dios le dice por medio del profeta: está atentos a las palabras de Jehová. Mira lo que Dios te va a decir. Observa bien, escucha bien. Así que Saúl no tenía excusa. La orden fue directa y clara, diáfana. No había, reitero, no había por dónde perderse. Pero ¿qué sucede? La orden fue cumplida a medias, ¿no? Saúl era el rey y un rey se hacía obedecer de su pueblo. El pueblo debía seguir al pie de la letra lo que su rey mandaba. El pueblo obedecía a su rey. Por eso la orden de Dios a Saúl, al rey Saúl, para que éste en verdad dirija, guíe a su pueblo en cuanto a las órdenes de Dios. Pero, ¿qué ocurre? Viene el profeta Samuel y observa que la orden de Dios no se había cumplido. Leamos aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es decir, me ha dado la espalda. ¿No? Sigo leyendo. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo
he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense, Saúl se adelanta y dice, bendito seas, Samuel, profeta de Jehová. Mira, he obedecido la palabra de Jehová. Estaba contento con la gran victoria que el Señor le había dado. Estaba contento con esa victoria. Bendito Jehová. ¿Qué ocurre? Sigamos leyendo. El verso 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La orden era, acaba con todo, Saúl, termina con todo, no dejes nada vivo. Era la orden, era la orden. Pero Samuel le dijo, ¿qué es eso que escucho? Y Saúl, bueno, el pueblo. Miren, Saúl representa a los políticos de hoy. No les importa lo que dice Dios. No les interesa lo que Dios dice, lo que Dios ordena. Les interesa, ¿no?, caer bien al pueblo, porque el pueblo los elige. El pueblo le da los votos. Saúl representa a los políticos, al hombre de hoy que quiere agradar a los demás por encima de lo que Dios dice. ¿Sí? Hay una frase últimamente muy repetida, lo políticamente correcto. Oh, sí, es decir, no digas nada que pueda ofender a los demás. No es políticamente correcto decir algo que pueda herir a fulano, fulana, fulano. No. Lo políticamente correcto es, perdón la expresión, hacerte loco, dejar que las cosas pasen y quedarte callado. El rey Saúl vio que el pueblo estaba tomando y desobedeciendo la palabra de Dios y tenía toda la autoridad para decir, esto no se hace, pero dejó que las cosas pasen porque él quería agradar al pueblo, quería agradar a la gente, no importándole para nada lo que Dios se había dicho. Se defiende el pueblo, fue el pueblo. Algo similar a lo que Pilatos hizo, ¿verdad? Pilatos sabía todo, que el Señor Jesucristo era inocente. Pilatos lo sabía. Hasta su misma esposa le dijo, he tenido sueños, no, este hombre es justo, este hombre es recto, no tengas nada que ver con él. Y Pilato estaba en la encrucijada de o agradar a la gente y a sus amigos políticos o obedecer lo que el Señor le estaba hablando por medio de su misma esposa. No tenga nada que ver. Y Pilato lo que hace, bueno, yo les he traído a este hombre, yo creo que es inocente, pero ¿saben qué? Tráigame por favor una jarra de agua. Y se lava las manos delante del pueblo. Y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y Pilato queriendo lavarse la culpa. Sigue el hombre haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Mi hermano y amigo, cuando alguien nos dice algo que va en contra nuestra, primero preguntémonos, ¿tienen razón en lo que están diciendo? 1. Y 2, ¿soy culpable? Sí, pero no tratemos de echar la culpa. Lo primero que hacemos es, ¿pero quién te dijo eso? Tratando de ir contra la persona que lo dijo. Hay gente mala en este mundo. Y aún en la iglesia, gente mala que busca hacer daño a otros, sí, con su lengua. Y esas personas deben ser enfrentadas. Pero hermanos, en la fe, cuando vienen y dicen algo de nosotros que es falso,
lo vamos a confrontar como debe de ser. Pero si lo dicen y es cierto, hermanos, en la fe, no tratemos de echarle la culpa a otros. No, no, no. Ni Adán diciendo la mujer que me diste, ni Saúl diciendo el pueblo. Peor como Pilatos, me lavo las manos, allá ustedes. La culpa es nuestra. Sí. En el matrimonio, cuando hay alguna desavenencia, la culpa es de ambos. Generalmente la culpa es de ambos. El 99% de los casos, la culpa es de ambos. Pero antes de echarle la culpa a otros, examinémonos delante del Señor. Si es cierto lo que están diciendo de mí, asumo toda la culpa, Señor, perdóname. No echándole la culpa a nadie, asumiendo mi culpa y pidiendo perdón delante del Señor. Porque en el momento que yo le echo la culpa a otros, en ese momento estoy cometiendo un pecado mayor. Así que, mis hermanos, tengamos esto en cuenta. No echemos la culpa a los demás. Examinémonos a nosotros mismos ante la presencia del Señor, con verdad y en verdad. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.